En el episodio número 100 de Cranberry Sherbet, aunque los intentos de Daphne de acercarse a Fatty son rechazados por él, ella no puede explicarle esta situación a Doa, quien captó el final del incidente. Fatty está indefenso. Il llega al rescate y con un arreglo magistral asegura que se revele la verdad. KVLCM y Homer encuentran a Sommeth, que fue secuestrado por Beryl. Se revela porque Beryl hizo todas estas cosas, pero Beryl se suicidó. Sommeth, profundamente afectado por lo sucedido, decide ir a un asilo de ancianos para no ser más una carga para nadie. El maltrato de Mustafa hacia todos en la casa, especialmente hacia Nilay, finalmente hace que Nilay se canse. Él tampoco lo soportará más. La aparición del examante de Il, Leo, molesta a Il. Leo no vino con buenas intenciones en absoluto. Por un lado, Il está lidiando con Nursema en casa y ha surgido otra situación que necesita ser resuelta. Nilay, que escuchó su conversación, se lo cuenta a Nursema, lo que es como una señal de grandes acontecimientos. El triángulo Fatty, Daphne, Doa y el sorbete de arándano fueron uno de los temas principales que aumentaron la tensión emocional de la serie en el episodio número 100. La relación entre estos tres se formó particularmente en torno a temas de confianza, celos y confrontación con el pasado. Aquí está el análisis detallado de este triángulo en el episodio 100. Los movimientos furtivos de Daphne. Daphne elabora un plan astuto para recuperar a Fatty. Ella lo encuentra cara a cara y comienza una conversación aparentemente inocente, pero está llena de manipulación emocional. Quiere presentarse como la víctima y presentar a Fatty como el responsable de sus errores pasados. Sin embargo, Fatty no cae en este juego emocional y enfatiza su lealtad a la naturaleza. Detalle importante en estas escenas, la mirada de Daphne, su postura y el lenguaje que utiliza muestran claramente al público que sus intenciones no son sinceras. Esto sugiere que podría ser una de las amenazas potenciales del personaje en el futuro. La incomprensión de la naturaleza y la crisis de confianza. Doa ve esta cercanía entre Daphne y Fatty por casualidad. Él simplemente presencia la cercanía física sin comprender plenamente el contenido de la conversación. Esta situación plantea en la mente de Doa la siguiente pregunta: ¿Fatty todavía tiene debilidad por Daphne?, plantea la cuestión. Estas escenas muestran que Doa aún no se ha curado completamente de las decepciones pasadas y que incluso las pequeñas dudas pueden convertirse en grandes inseguridades. Il se une al juego y la verdad sale a la luz. Uno de los acontecimientos notables del episodio es la participación de Il en este asunto. Il revela los planes de Daphne para proteger a Doa de malentendidos. Explica que Daphne se acercó conscientemente a Fatty y trató de provocar a Doa. Esta explicación permite a Doa volver a confiar en Fatty y se produce un alivio temporal entre la pareja. Pero lo que no se le escapa al espectador es que todavía queda un residuo en la mente de la naturaleza. El trágico final de Beryl. Sommeth, que fue secuestrado por Beryl, es encontrado por KVLCM y Homer. Se revela que Beryl cometió este acto bajo la influencia de traumas pasados y luego se suicidó. Beryl poco a poco se va oscureciendo en su mundo interior. Beryl, que se siente sola, inútil y rechazada, no puede soportar que Homer y KVLCM sean felices juntos. La decisión de secuestrar a Sommeth es en realidad un intento de enviar un mensaje indirecto a Homer. Esta acción es más un grito de "mírame, entiéndeme", que una violencia física directa. Cuando lo encuentran, el vacío en los ojos de Beryl y sus palabras muestran claramente hasta dónde ha llegado su destrucción interior. Antecedentes psicológicos de Beryl. Hay muchos factores psicológicos detrás del suicidio de Beryl. Pasado traumático. En episodios anteriores, se discutió que Beryl no había recibido suficiente atención y amor de su familia en el pasado y que constantemente temía el abandono en sus relaciones. Amor obsesivo. Su amor por Homer se convierte en una obsesión malsana con el tiempo. Esto allana el camino para conductas que les perjudican tanto a ellos mismos como a quienes les rodean. Pérdida de identidad. Pensar que el único lugar donde puede sentirse valiosa es la vida de Homer hace que no vea otra salida. El suicidio de Beryl. El suicidio de Beryl no es solo el final de la vida de una persona, también es un acontecimiento que deja profundas huellas en todos los personajes. Homer se siente culpable. Se siente culpable por no poder ayudarla a tiempo y no poder ver las señales. KVLCM, no importa lo enojado que esté, comienza a preguntarse cómo Beryl llegó a esta situación. Desarrolla una perspectiva que invita a la reflexión en términos de la solidaridad de las mujeres. Sommeth,
Lo que vive le afecta profundamente, por lo que decide acudir a un asilo de ancianos, porque siente que ya no puede lidiar con los traumas familiares. La tensión entre Nilay y Mustafa fue un subtítulo importante en el episodio número 100 de KZLCK Serveti, que sacudió el equilibrio interno de la familia y atrajo la atención con escenas de alta carga psicológica. La relación de esta pareja ha llegado a un punto de ruptura, construida sobre una ira reprimida durante mucho tiempo, una falta de comunicación y fragilidades individuales. El colapso psicológico de Mustafa. Mustafa entra en una especie de proceso de duelo tras la pérdida de su madre. Sin embargo, este duelo no se limita a la tristeza en el sentido clásico. Su inestabilidad emocional se manifiesta a través de intolerancia y arrebatos de ira hacia su entorno, especialmente hacia Nilay. La reacción de Nilay, del silencio a la rebelión. Al principio, Nilay intenta comprender el comportamiento duro y dañino de Mustafa. Pero esta comprensión no dura mucho. En el episodio número 100, Nilay alcanza claramente el límite de "ya es suficiente" por primera vez. Orgullo de ser mujer, Nilay es una mujer que se ha sacrificado por su familia durante años, y que es ignorada pero resiliente. En este episodio, decide defender su propio valor. El punto de ruptura, una frase de Mustafa, por ejemplo, una declaración condescendiente como "de todos modos no entiendes nada", se convierte en la gota que colma el vaso para Nilay. Explosión de calma, Nilay no está enojado, sino resentido y toma una posición en un tono muy decidido. Esto es un fuerte reflejo del desarrollo de su carácter. La historia inconclusa de Il con Leo. Viejo amor, Il y Leo se conocieron en Europa hace años y tuvieron un apasionado romance. Sin embargo, esta relación quedó inconclusa debido a las diferencias culturales, las presiones familiares y las decisiones profesionales de Leo. La elección de Il, aunque Il amaba mucho a Leo, no podía ir en contra de las expectativas de su familia y la sociedad. En ese momento, la identidad extranjera de Leo no fue aprobada por su familia. Il cedió ante esta presión y terminó la relación. Esta decisión dejó a Il con un profundo arrepentimiento y una ira contenida. Encuentro y ajuste de cuentas después de años. En el episodio, la llegada de Leo a Turquía crea un terremoto emocional en la vida de Il. Leo ahora es un hombre exitoso, seguro y libre. Sin embargo, todavía tiene sentimientos inconclusos por Il. Il, por un lado, está conmocionada al volver a ver a Leo, y por otro lado, ha desarrollado mecanismos de defensa bajo el peso de las decisiones que tomó en el pasado. Se destacan dos escenas. Leo le pregunta a Il: ¿por qué me dejaste? Pregunta, esto obliga a Il a ser verdaderamente honesta por primera vez. La confesión de Il: en ese momento tenía miedo de que me dejaran sola en esta ciudad. Esta línea resume tanto la fragilidad de su juventud como su arraigo cultural. El momento de tensión en el episodio 100. En el centro de la tensión está la cuestión de Leo y el pasado de Il. Después de enterarse de la existencia de Leo, Nursema adopta abiertamente una actitud distante y crítica hacia Il. Esta situación desencadena la ira de Il. ¿Qué pasó en la tensa escena? Nursema le dice alusivamente a Il: supongo que cuando algunas emociones se reprimen durante años, explotan un día, haciendo referencia tanto a su relación con Leo como a su personaje. Il le responde a Nursema: tuve que olvidar, no reprimir. Pero tú no puedes entender eso. Esta frase conlleva a la vez un tono defensivo y un subtono de desprecio.